Egunon, el juicio a los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, conocido sobre todo por su tarea en el ala oeste de la Casa Blanca o en la red social, aquella película sobre Facebook, de Mark Zuckerberg. Bueno, pues tenemos en esta propuesta el juicio a aquellos activistas políticos que se manifestaron alrededor de la Convención Nacional Demócrata de 1968 en la ciudad de Chicago, Illinois, que tuvo tantos problemas para la vida en la ciudad, en el estado, y que conllevó este juicio en la Corte Federal de Chicago, en Illinois, contra 7 líderes de movimientos sociales, aunque en realidad había un octavo, que era el presidente de los Panteras Negras, pero no estaba, y ahí está reflejado en esta película, que no es ni siquiera la primera, evidentemente, no es la primera adaptación. En los años 70 y 80 y los 2000 ha habido más adaptaciones como películas a este movimiento del nuevo gobierno, del nuevo fiscal general, después de la victoria de Richard Nixon unos meses después en las presidenciales de ese año, 1968. El inicio de la película hace un pequeño resumen de las circunstancias previas. Apenas menciona Vietnam, está un poco ahí porque el elemento de fondo es Vietnam, que provoca todo esto, todas estas tensiones, las manifestaciones, los movimientos, los disturbios y todo eso en Chicago, en la Convención Demócrata. Habla de la muerte de Kennedy murió en el 63, después en el año 68 en progresión muere primero el reverendo Martin Luther King, y hubo disturbios importantes. Por otras circunstancias ya había habido disturbios, habría disturbios en Detroit, que la exmujer de James Cameron lo plasmó en una película hace no mucho. Y tenemos que después muere Bobby Kennedy en el Hotel Ambassador un poquito antes de la convención, porque se supone que el palestino Sirhan Sirhan fue el motor de esa pequeña conspiración, pero no. Hay elementos muy diferentes, que un pequeño de los Sin, un hijo de Martin Sheen, hizo una película documental, y hay cosas muy interesantes para revisar. Pero dejando de lado esos prolegómenos en los que no se habla explícitamente, se da el discurso de Bobby Kennedy en la ciudad en la que estaba. 49 capitales de estado en el día en el que se dio la muerte de Martin Luther King tuvieron una predisposición a tener disturbios, pero la ciudad en la que estaba Bobby Kennedy fue la única en la que, tras su discurso, la gente se comportó cívicamente, se fue a casa y no hubo disturbios. Es un elemento interesante que no se plasma, se insinúa al inicio en ese breve recorrido hasta poder entender lo que pasa después, pero no se concreta en que Bobby Kennedy era una figura importante, que ni siquiera Eugene McCarthy, que era otro de los precandidatos para las primarias demócratas, pudieron asumir. Y esa victoria en California, que le daba la puerta abierta para tener la nominación presidencial en Chicago, con el asesinato en el Hotel Ambassador, la deja abierta a que estaba el presidente Lyndon Baines Johnson, un clásico del Senado de los Estados Unidos, que John Fitzgerald Kennedy le lleva a la vicepresidencia y luego tiene que ser presidente por las circunstancias que todos conocemos. Renuncia
al comienzo de ese año 1968 por las circunstancias derivadas de Vietnam. Se ve incapaz de mantener el liderazgo o de mantener la presidencia, y su segundo, el vicepresidente Humphrey, es el que acaba teniendo la nominación de la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Así pues, tenemos esta propuesta que parte de esos hechos previos hasta 1968 y habla luego 5 meses después de los hechos da el salto temporal al juicio, al inicio del juicio, cuando el fiscal general de los Estados Unidos le va a proponer a un fiscal para iniciar el juicio a los 7 o 7 más 1 o a los 8, depende de cómo se consideren. El título habla de las pancartas que hablaban explícitamente los 7 de Chicago, y habla de una conspiración de consecuencias brutales para la gente, en tanto en cuanto la idea que tenían los fiscales era que todos los grupos de la nueva izquierda se habían coaligado para montar disturbios y casi pues montar la revolución. Cierto es que la película está escorada en buena medida al lado demócrata o simpatizante con los juzgados y los detenidos, y a Aaron Sorkin no se le puede negar de ambigüedad, no se le puede acusar de ser falto de transparencia. En parte ya lo transmite, y por tanto yo le daría un 8 y no un 10, en tanto en cuanto no está todo el pastel explicitado, aunque claro, con una película de 2 horas 10 minutos, en principio era una de las películas que iba a ir al cine a través de Paramount Pictures, pero las circunstancias del bicho ha derivado en el que tuviera 2 retrasos y luego se fuera postergando hasta el punto en el que Netflix acabó adquiriendo los derechos y ha acabado siendo transmitida a través de esta red de streaming, como por ejemplo tuvo que hacer Martin Scorsese con su El Irlandés. Y probablemente en el futuro haya más producciones que acaben siendo adaptadas a la transmisión a través de servicios como Netflix, Amazon Prime Video y otros. Pero tenemos una película que no da toda la visión en concreto, porque hay un elemento que no está presente, que es el de la propaganda y de la victoria a través de los medios de comunicación, en tanto en cuanto se ve que todas las noches dan la lista de los muertos en Vietnam. Claro, eso lo pueden hacer porque técnicamente es la primera guerra que se da en vivo a través de la televisión o incluso corresponsales, cosa que luego se ha cambiado completamente porque entonces iban por libre, con lo cual podían tomar diferentes versiones libremente, bueno, con el riesgo evidentemente de su propia seguridad personal, porque libertad conlleva riesgos en un escenario complicado como es el bélico. Pero tenemos que en ese comienzo del año 1968 tenemos la ofensiva del Tet o del Año Nuevo vietnamita, en el que pusieron toda la carne en el asador en una guerra convencional, cosa que no habían hecho hasta entonces los de Vietnam del Norte ni los Vietcong, y bueno, pues hicieron una explosión de todo su arsenal en tratar de tomar todo el Vietnam del Sur. Luego acabaron perdiendo en lo militar. Hubo una derrota sin paliativos en cuanto a la circunstancia de los números de las batallas, pero esa derrota sobre el terreno supuso una convulsión muy importante a nivel social, cultural y de propaganda dentro de los propios Estados Unidos, en los que les habían dicho que era una guerra fácil de librar, que era gente muy fácil de vencer, que la cosa iba a ser sencilla, que la victoria estaba próxima, y que era un esfuerzo muy pequeñito y que eso permitiría evitar la teoría esta del dominó, de que si caía Vietnam, luego caería Indonesia y luego caería Australia y luego
antes Tailandia, en todo el sudeste asiático, acabaría convirtiéndose en un patio trasero del comunismo internacional. Claro, eso lo puedes usar durante un cierto tiempo y claro, aunque fuera luego una derrota, la ofensiva del TED, tenemos que contradecir en cierta manera las palabras de los propios líderes estadounidenses y eso la población eclosionó en un movimiento que lo que querían era parar la guerra como sea y ya. Y claro, diferentes tipos de movimientos de la izquierda, porque la izquierda siempre suele estar en buena medida fragmentada, sobre todo en aquellos lugares en los que hay libertad de expresión, en los lugares en los que luego acaba triunfando, la izquierda acaba laminando todas las diferencias como pueda ser la Unión Soviética, China, Corea del Norte y posteriormente Cuba o Venezuela o Nicaragua o Camboya o todos los, vamos, el Camboya es el sumum de todos estos elementos. Claro, en los países libres la izquierda suele ser fragmentaria y tener diferentes líderes, diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Hay los yippies, los partidos, el partido yippie que tiene dos representantes en el juicio, tiene la idea de la revolución cultural, lo cual es más bien una tendencia en cierta manera maoísta, un enfoque maoísta que en aquel momento estaban teniendo aquello de la revolución cultural que merecería ser echado de comer aparte porque sería muy largo de explicar. Y luego tenemos a los Tom Hayden y su compañero que vienen de la Sociedad para Estudiantes Democráticos, que todo aquello viene de la Declaración de Porturón que se menciona en la película y luego acabará derivando después del juicio a partir de los años 70 y una declaración en Seattle en el movimiento de los Weathermen, que es un grupo terrorista, con lo cual claro, la película explica una cierta parte de las cosas, pero claro, no es todos los elementos, es un abrir boca con un elemento interesante acerca de ese juicio, de esa más bien farsa de juicio, porque cuando el sistema quiere ser ejemplar y hace un ejercicio de sus funciones en cierta manera arbitraria, en tanto en cuanto quiere evitar el mal ejemplo para todos los demás que tengan una cierta capacidad de protesta pacífica en elementos que le molestan, porque tiene claro que hay unos objetivos claros y concisos de lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo a toda costa. Claro, eso violenta en parte lo que es el sistema democrático y así tenemos luego que ese propio fiscal general nombrado por Richard Nixon en el año 1969, en enero, luego estaría involucrado en el proceso del Watergate con todos aquellos protagonistas como Haldeman y el otro, los perros pastores alemanes, se decían así en el momento, que estaban dentro del gabinete de la Casa Blanca y ahí tenemos la película de Alan J. Pakula de Todos los hombres del presidente, que es curiosamente la primera parte del libro que todo el mundo debería leer. La película es la primera parte, pero falta la segunda, que es todavía más dura, del libro de los periodistas Woodward y Bernstein del año 1974. Así pues podemos hilar que esta gente al poner en marcha el juicio y con las circunstancias en las que está metido, con una aparición en la película estelar de Michael Keaton como el fiscal anterior, el fiscal general Ramsey Clark, tenemos que si son capaces de articular un elemento en tanto en cuanto quieren eliminar toda disidencia organizada que les molesta cara a la guerra de Vietnam, luego serán capaces de todo para eliminar cualquier posibilidad de victoria del Partido Demócrata en los siguientes 50 años. Así pues, como digo, es una película interesante que es recomendable ver, es de este año 2020, hay unas interpretaciones interesantes, ninguno tiene un elemento que digas está histriónico, ni siquiera Sacha Baron Cohen, con lo cual eso es de agradecer, cada cual
parte y comparte, una historia que está, como suele ser habitual, en Aaron Sorkin, bien trabajados los diálogos, luego la música acompaña bien, con lo cual es un paquete razonable y razonado que se puede consumir agradablemente, aunque cuando termina te deja con un mal cuerpo, que probablemente es lo que Aaron Sorkin quiere transmitirte de una época complicada y difícil, que tuvo su catarsis posteriormente a través de las consecuencias del movimiento del año 68, como pudo ser el Watergate, las consecuencias del Watergate, las consecuencias de la derrota en Vietnam, en los efectos psicológicos y sociológicos para una sociedad que estuvo traumatizada prácticamente durante todos los años 70 y en algunos aspectos más allá de los 70. Pues sin más, recomendar a la gente acercarse a el juicio de los 7 de Chicago, The Trial of Seven of Chicago, Aaron Sorkin, 2020, que aunque tiene una trayectoria previa, esta película de haber sido intencionadamente escrita por Sorkin y luego ser dirigida por Steven Spielberg, o tuvo un truculento movimiento antes de poder ser presentada por diferentes manos. Bueno, finalmente se ha podido hacer y aquí está. Y quien le interese, pues que profundice en el verdadero juicio, en las otras versiones y en todo lo que supuso aquella Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Es que ricasco, agur pero bat, Betty Helpian.